Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, en este nuevo video, en esta nueva entrega, pues vamos a ver transformaciones lineales. Entonces, haciendo una pequeña introducción, observemos por ejemplo en el cálculo, uno tiene una función. Entonces, en una función uno toma un valor del dominio y la función lo que hace es arrojarle otro valor, ¿sí? O arrojarle un valor del contradominio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función, digamos, cuadrática de x al cuadrado, entonces tomo un valor del dominio, por ejemplo 2, y me da un valor del contradominio, por ejemplo 4, ¿sí? Porque 2 al cuadrado da 4. Ese concepto de función que uno conoce en cálculo, hay un análogo en álgebra, y es el concepto de transformación lineal. Es decir, que una transformación lineal es como una función que actúa sobre vectores. Entonces, si yo tengo un espacio vectorial V y tomo un elemento de ese espacio vectorial, digamos el vector U, entonces al hacer la transformación de ese vector me va a arrojar o me va a resultar un elemento de un espacio W, que sería el espacio en este caso análogo al contradominio en funciones. ¿Sí? Me arrojaría un vector B de ese espacio W. Entonces, mientras en cálculo yo voy del dominio al contradominio, o tomo valores del dominio y me resultan valores del contradominio, en álgebra yo tomo valores de un espacio B y me resultan valores de otro espacio W. Ahora, en cálculo, ¿cuántas funciones hay? Hay infinitas funciones. Sí, hay funciones cuadráticas, que función exponencial, que función lineal, que algunas funciones especiales, etcétera. Lo mismo va a suceder en álgebra. ¿Cuántas transformaciones existen? ¿O cuántas funciones, entre comillas, que actúan sobre vectores existen? Existen infinitas transformaciones. Entonces, en conclusión, pues una transformación es como una función que actúa sobre un vector. Tomo un vector, le aplica la transformación y obtengo otro vector, un concepto análogo a funciones en cálculo. Ya con eso podemos dar una definición formal. Pues si tenemos dos espacios B y W, dos espacios vectoriales B y W, entonces una transformación lineal que va del espacio B al espacio W, es decir, que tiene una entrada de B y se obtiene una salida de W, y se nota por esta forma. Es decir, la transformación va de B en W. ¿Sí? Entran valores de B y le salen valores de W. Es una función, miren lo que yo decía, es una función, es el mismo concepto de cálculo, o un concepto muy parecido, que asigna a cada vector del conjunto de entrada que es B, un vector único de salida W. Aquí no hablamos de f de x, aquí hablamos de t de b. T de b. Así como se habla en funciones f de x, aquí va a ser t de b, transformación de b. Y además de que en una transformación lineal tomamos un valor de un vector v, de un espacio vectorial v, y obtenemos un vector t de v, de un espacio vectorial w. Además, ¿qué pasa eso? Para que una transformación sea una transformación lineal, tiene que cumplir dos axiomas de linealidad. ¿Cuáles son los dos axiomas de linealidad? Estos que vemos aquí abajo. Que la transformación de la suma es igual a la suma de las transformaciones, y la transformación del escalar por el vector es igual al escalar por la transformación del vector. ¿Sí? Entonces, para que una transformación sea lineal, tiene que cumplir estas dos transformaciones. Si no las cumple, esa transformación no es una transformación lineal. Si veamos este primer ejemplo. Este primer ejemplo es una transformación de reflexión con respecto al eje X. Y entonces es una transformación que va desde R2 a R2. Es decir, que la entrada es un R2 y la salida es un R2. ¿Y cuál es la instrucción de la transformación? Dice que si yo tomo un vector en R2 y lo transformo, me va a dar un vector en R2 tal que el primer componente lo deja igual y el segundo le cambia el signo. Por ejemplo, si yo tengo el vector 3, 2 y le aplico la transformación, pues me va a dar el vector 3 menos 2. Si uno mira gráficamente qué hace la transformación, entonces observemos que la transformación lo que hace es, si tengo un vector aquí en R2, él me va a transformar ese vector en ese vector que está acá. Es decir, toma ese vector y resulta otro vector con primer componente igual y la segunda le cambia el signo. Es decir, que si aquí estaba y, aquí va a estar menos y. Y esa va a ser la reflexión con respecto al eje x. Nos están pidiendo que demostremos que es una transformación lineal. Entonces, para demostrar que esa transformación es lineal, lo que tengo que hacer es demostrar los dos axiomas. ¿Cuáles dos axiomas? Vamos acá atrás, estos dos axiomas que tenemos aquí. Siempre que nos pidan demostrar que algo es transformación lineal, tenemos que demostrar que esos dos axiomas se cumplen.
Ya tenemos un poquito de experiencia demostrando axiomas porque lo hicimos cuando nos pedían demostrar si algo era espacio vectorial. Pues aquí va a ser un poco más sencillo porque solo tenemos dos axiomas. Entonces, para demostrar que es transformación lineal, pues tenemos que, si vemos aquí, nos piden definir, tenemos que definir primero dos vectores, porque la transformación dice que la suma de los vectores es la suma de las transformaciones. Entonces necesitamos dos vectores según esa transformación. Entonces definimos dos vectores. ¿De qué? De la entrada. ¿Cuál es la entrada? Miren, la entrada es R2. Entonces definimos dos vectores de R2. El vector U, dado por eso, y el vector V, dado por eso. X1, Y1 y X2, Y2. Entonces tenemos que sumarlos. Tenemos que hacer la transformación de la suma. Entonces T de U más B, reemplazamos U, reemplazamos B, sumamos aquí esos dos vectores, me da esto, x1 más y1, x1 más y1 y x2 más y2 aquí, x2 más y2. Y aquí, ya cuando he sumado los vectores, aplico la transformación. Es decir, aplico la instrucción que me han dado acá. ¿Cuál es la instrucción? El primero lo bota igual y el segundo le cambia el signo. Entonces, dado este vector, aplico la transformación, el primero lo bota igual, mírenlo aquí, y a la segunda componente le cambia el signo. ¿Sí? Aquí le pone el signo menos. Nótese que aquí ya no tengo t. ¿Por qué ya no tengo t aquí? Porque ya apliqué la transformación sobre el vector. Si ya la apliqué, no tengo por qué colocar t. Entonces aquí hago una distributiva, queda menos aquí y menos acá, menos aquí y menos acá, y puedo separar esto como dos vectores. Miren, puedo separar como ese vector y este vector. Si yo sumo eso, me da nuevamente esto. Y este que está aquí, la pregunta del millón es, este que está aquí, ¿qué vector tengo que transformar para que me dé este vector x1 menos x2? Pues tengo que transformar x1 x2. Miren, si yo transformo x1 x2, el primero me lo bota igual y el segundo le cambia el signo. Entonces esto que está aquí es igual a la transformación de x1 x2. Asimismo, ¿cuál vector tengo que transformar para que me dé el vector y1 menos y2? Pues si transformo y1 y2, me da este que está aquí, miren. Y1 lo bota igual y a y2 le cambia el signo. Entonces las transformaciones de este es igual a este y la transformación de este es igual a este que está acá. ¿Y quién es x1, x2? Pues aquí lo definí, mira. ¿Y quién es y1, y2? Pues b, aquí lo definí. Entonces estoy demostrando que la transformación de la suma de vectores es igual a la suma de las transformaciones de vectores. Por tanto, el axioma 1 se cumple. Ahora vamos con el segundo axioma. El segundo axioma me dice que la transformación, usamos un poquito, no se pierde nada con retroceder, aquí, la transformación de un escalar por un vector debe ser igual al escalar por la transformación del vector. Entonces demuestro el segundo axioma. La transformación del escalar por vector, pues aquí ya definí el vector u, sería alfa por x1, x2, que es el vector u. Es decir, reemplazo este, multiplico este escalar por el vector, entonces multiplica por cada componente del vector, aquí está, y aplico sobre este la transformación. Entonces el primero me lo bota igual y el segundo le cambia el signo. ¿Okay? Y aquí no coloco t porque ya apliqué la transformación. Aquí puedo sacar alfa del vector y me queda así. Si yo multiplico alfa por este y alfa por este, pues me va a dar este mismo. Entonces puedo sacar alfa del vector porque está común en ambos componentes. Y justo aquí me pregunto lo mismo que me pregunté anteriormente. ¿Cuál vector tengo que transformar? ¿Cuál vector tengo que transformar para que me dé este vector? x1 menos x2. Pues, si yo transformo x1 x2, me da ese. Si la transformación de x1 x2 me da x1 menos x2. ¿Y quién es x1 x2? Pues es u. Entonces estoy demostrando que la transformación de alfa por u es igual a alfa por la transformación de u. Y por tanto cumple el segundo axioma. Entonces como cumple los dos axiomas, yo digo que la transformación es una transformación lineal. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta nueva transformación. Ya dije que hay infinitas transformaciones. Esta es una de infinitas. Así como hay infinitas funciones en cálculo. Entonces tengo esta transformación que va de R2 a R3. ¿Esto qué significa? Que toma un vector en R2 y me resulta un vector en R3. Y aquí está la instrucción de la transformación. Me está diciendo que si tomo un vector en R2, el vector XY, al transformarlo, me va a dar este vector en R3. Que toma la primera componente de este y la suma con la segunda. Ahí está. Esta sería la primera componente de este vector en R3.
La segunda componente de ese vector en R3 sería la primera componente de S menos la segunda de S, X menos Y. Y la tercera componente del vector en R3 sería 3 veces la componente 2 de S, del de entrada. Nuevamente vamos a demostrar que esta es una transformación lineal. Es decir, vamos a demostrar que se cumplen los dos axiomas. Entonces, como la entrada es R2, yo defino dos elementos de R2 para comprobar el axioma. Defino el vector U, x1, x2, y el vector V, y1, y2. Y compruebo. Tengo que demostrar que la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. Entonces, hago la transformación de la suma, es decir, la transformación de U más V. ¿Quién es U? Pues este que está aquí lo reemplazo. ¿Quién es V? Este que está acá lo reemplazo. Y1, y2. Sumo los vectores, componente a componente, x1 más y1, x2 más y2, me resulta este. Y aquí aplico la transformación. Es decir, aplico la instrucción que me están dando en el enunciado. Al aplicar la transformación me va a dar un vector en R3. Al aplicar la transformación me va a dar un vector en R3. Que toma, como dijimos aquí arriba como primera, la primera más la segunda de este, entonces sería la primera componente más la segunda, sería esta primera componente. Mirando esa instrucción, toma la primera y le resta la segunda componente. Toma la primera, x1, y1, y le resta la segunda, x2 menos x2, y2. Y finalmente la tercera componente del vector en R3 será 3 veces la segunda componente del de entrada. 3 veces la segunda componente. Okay, entonces estoy siguiendo la instrucción que me está dando la transformación. Aquí pues hago unos procesos algebraicos, rompo esos paréntesis, rompo ese paréntesis aquí y me quedan estos dos negativos. Este 3 lo distribuyo acá y lo distribuyo acá y me queda esto. Y esto lo puedo partir como dos vectores. Al partirlo aquí como dos vectores me queda de esta manera. Y en este momento me pregunto, este que está aquí, este vector que está aquí, x1 más x2, x1 menos x2, 3x2, ¿qué vector tengo que transformar para que me dé este vector que está acá? Pues la respuesta es x1, x2. Si yo transformo x1, x2, me va a dar ese vector que está acá. Y con este me pregunto lo mismo, ¿qué vector tengo que transformar para que me dé este segundo que está acá? Pues la respuesta es, si transformo y1, y2, me va a dar ese vector que está acá. ¿Y quién es x1, x2? Pues U. Y y1, y2 es B. Entonces estoy demostrando que la transformación de la suma es la suma de las transformaciones. Y por tanto cumple el primer axioma. Vamos con el segundo. La transformación de un escalar por U tiene que darme el escalar por la transformación de U. Entonces sería T por, o sería la transformación de alfa por U, reemplazo U, alfa por el primero y alfa por el segundo, alfa x1 y alfa x2. Aplico la transformación aquí, entonces sería la primera componente del vector en R3 sería el primero más el segundo, ahí está. Aquí el segundo componente sería el primero menos el segundo, aquí está. Y el tercer componente resultante sería 3 veces el segundo componente de entrada, aquí está. De aquí puedo sacar alfa porque está común en todos, puedo sacar alfa aquí del vector. ¿Y cuál vector debo transformar para que me dé este? Pues x1, x2. Si transformo x1, x2 me da este que está acá. Y x1, x2 es u. Entonces estoy demostrando que la transformación de alfa por u es igual a alfa por la transformación de u. Por tanto, esta transformación es lineal. Es decir, cumple los dos axiomas. Otros casos sencillos son, por ejemplo, la transformación 0. ¿Qué es la transformación 0? Es una transformación que va de un espacio al espacio que solamente puedo tener el elemento 0. Entonces, si yo transformo un vector, me lo va a volver 0. Cualquier vector que yo le meta, lo va a volver 0. Si yo le meto, por ejemplo, el vector 4, 5, 6, lo va a volver 0. Si le meto, por ejemplo, la entrada es una matriz de 2×2, la matriz 3, 2, 5, 6, lo va a volver 0. Entonces, esta transformación toma cualquier elemento y lo vuelve el número 0. Es muy fácil demostrar que es transformación lineal. Otra transformación, pues que es sencilla, es la transformación identidad. Esta transformación me toma un elemento de un conjunto y me resulta un elemento del mismo conjunto. Y la instrucción es que si yo tomo un vector, le aplico la transformación identidad, me bota el mismo vector.
Si por ejemplo yo le doy un vector en R3, el vector en R3 3, 2, 5, ¿cuál me va a botar? Me va a botar 3, 2, 5, el mismo elemento. Esta también es muy fácil de mostrar que es una transformación lineal. El ejemplo 3 y el ejemplo 4 los dejo como una actividad independiente. El siguiente ejemplo es la transformación de rotación. Quizás es mi transformación favorita para esta clase. ¿Por qué? Porque con esta transformación podemos llegar a una conclusión muy relevante acerca de las transformaciones lineales. En este ejemplo pues tenemos un vector que vamos a llamar el vector Vxy, que es este que está aquí en azulito. Está en un ángulo θ, tiene una magnitud r. Y sobre él actúa una transformación que permite rotar el vector un ángulo phi. Ese vector rotado lo vamos a llamar B'X'Y'. Y la magnitud r'. El objetivo de este ejemplo es poder deducir la transformación de rotación. Aquí no nos las están dando, nos están indicando qué hace la transformación, pero matemáticamente o algebraicamente no nos están dando la expresión que indica esa instrucción. Entonces el objetivo es deducir matemáticamente o algebraicamente la transformación. En esta transformación consideramos que las magnitudes no cambian, es decir que r y r' van a ser la misma magnitud. Solo va a rotarse el vector. Entonces por trigonometría aquí podemos deducir que si conocemos r y conocemos el ángulo, entonces coseno de θ es igual a cateto adyacente, que sería x, sobre r, y despejando podemos obtener x, que es igual a r coseno de θ. Lo mismo por seno de θ, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, despejando podemos obtener y, que es igual a r seno de θ. Como el vector B' es un vector que tiene ángulo θ más phi, porque r se ha rotado un ángulo phi, entonces el vector r' tiene ángulo θ más phi, podemos de la misma manera deducir las expresiones de la componente de B'. Bueno, entonces x' va a ser igual a r coseno de θ más phi y y' va a ser igual a r seno de θ más phi. Y podemos aplicar, como tenemos aquí la suma de ángulos, podemos aplicar las dos identidades de sumas de ángulos, para coseno y para seno. Aplicando esas identidades, coseno de θ más phi va a ser igual a coseno de θ por coseno de phi menos seno de θ, seno de phi, y la de seno de θ más phi es igual a seno de θ coseno de phi más coseno de θ seno de phi. Estas identidades las podemos encontrar en cualquier tabla de identidades trigonométricas. Distribuimos r, sería r por este sumando y r por este otro sumando. Lo mismo acá en y', r por este sumando y este r por este otro, y nos queda de esta manera. Observemos que aquí tenemos r coseno de θ, y r coseno de θ ya lo conocemos porque es x. ¿Sí? R seno de θ lo conocemos porque es y. R seno de θ, nuevamente y r coseno de θ. Entonces, como conocemos eso, podemos sustituir x y y aquí en esta expresión. Entonces va a quedar x' es igual a x coseno de phi, ¿está? Porque r coseno de θ es x, menos r seno de θ, que es y seno de phi. Aquí está. Y lo mismo con la siguiente expresión, nos va a quedar y coseno de phi más x seno de phi. Esa expresión que está aquí la podemos escribir de manera matricial así. ¿Por qué? Porque recordemos que el producto entre matrices sería fila por columna. Si multiplico esta fila por esta columna, me va a dar que x' es igual a eso. Y si multiplico esta fila por esta columna, me va a dar que y' es igual a eso. Entonces yo puedo escribir esto de esta manera. Y le pongo un nombre a esta matriz. Voy a llamarla matriz de rotación a sub θ, que es una matriz que contiene los cosenos y los senos del ángulo en que se ha rotado el vector. Reemplazando a sub θ, pues me queda de esta manera. Y este resultado, como x', y' es b' y xy es b, yo puedo escribir este resultado de esta manera. Entonces, si observo este resultado que está aquí, es como que la transformación de un vector me está dando otro vector. Es muy parecido a las expresiones que habíamos usado antes. La transformación de este que está acá sobre el vector me está dando el vector rotado. Entonces, notes algo bastante curioso, que la transformación de este vector,
que me da el vector rotado, es decir, esa transformación que está aquí la puedo escribir como una matriz. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente: si yo puedo escribir esa transformación como una matriz, ¿será que las transformaciones pasadas también se pueden escribir como matrices? Las que hemos visto en los ejemplos anteriores, la transformación de reflexión, etc. La respuesta es sí. Entonces, la conclusión que puedo sacar de esa transformación es que las transformaciones también se pueden escribir como matrices. Eso tiene su procedimiento especial y pronto lo veremos. Ok, entonces el quiz de la clase de hoy consiste en demostrar que estos dos operadores, el de proyección y el de reflexión, son transformaciones lineales. Es decir, que cumplen los dos axiomas de transformación lineal. Además de eso, para cada caso van a tomar un caso en particular, van a ir a la transformación, van a graficar ambos vectores y van a decir con sus palabras qué le ha hecho la transformación a ese vector. Por ejemplo, aquí cojo el 3, 2, 5. Le doy la transformación y me va a quedar el 3, 2, 0. Dibujo esos vectores y explico con mis palabras qué le ha hecho la transformación al vector 3, 2, 5. Lo mismo para el ejemplo 2. ¿Okay? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me la hacen saber. Que tengan un buen día.